Mi nombre es Pablo Betzer, soy arqueólogo, vivo en Israel y trabajo para la Dirección Nacional de Antigüedades de Israel. Hasta hace poco tiempo estuve a cargo de la región sur desde el punto de vista arqueológico y hoy estamos aquí en el sitio de Herodión y quiero contarles un poquito sobre este lugar, qué lo hace tan importante, quién fue el rey Herodes que construyó este lugar y por qué. Primero vamos a empezar con un poquito de historia. En el año 40, antes de la era común, el rey Herodes todavía no era rey, era el tetrarca o el gobernador de la Galilea. Él trabajaba bajo Hircano, como se dice en español, quien era una especie de entre rey y sumo sacerdote de la familia de los Hasmoneos. El hermano de Herodes era el tetrarca de la zona de Judea. Herodes en esta época tenía entre 25 y 28 años solamente. Cuando el sobrino de Hircano, Matatías Antígono, decide aliarse con los partos para conquistar el reino de Judea, Herodes entiende que no es un buen momento para mantenerse en la oficina. Entonces, durante la noche, toma a su familia, algunos sirvientes y algunos guardaespaldas y comienza una huida hacia el sur, hacia Egipto. Es en esta huida en que en un lugar cercano a este lugar, a esta montaña, el carruaje donde la madre de Herodes viajaba, Cipros se llamaba, era una princesa nabatea, se da vuelta. Y durante unos instantes Herodes pensó que su madre estaba herida o incluso muerta. Es en este momento que Herodes llegó a pensar la posibilidad de suicidarse. Pero poco después entendió que Cipros había salido ilesa, entonces continuaron el camino. Pero aquí, justo a los pies de esta montaña, los guardaespaldas de Herodes se encontraron finalmente con los soldados de Matatías Antígono y hubo aquí una batalla. En esta batalla Herodes triunfó y pudo continuar su viaje a Egipto, posteriormente a Roma, y en Roma fue declarado rey de los judíos. Posteriormente volvió a Judea con un ejército, en este caso romano, y pudo conquistar el reino de manos de Matatías Antígonos y de los partos. Y a partir de este momento, en el año 37, antes de la era común, empieza el reinado de Herodes. Alrededor de 7 o 10 años después, Herodes vuelve a este lugar, tal vez porque había quedado grabado en su memoria como un lugar traumático. El lugar donde estuvo a punto de perder la vida, pero el lugar donde finalmente triunfó. Herodes decide que en este lugar tan importante tiene que levantar uno de sus palacios. No es el único palacio. Herodes construyó varios palacios en la zona de los alrededores de Jerusalén y en el desierto de Judea, e incluso en Jordania. Algunos de estos palacios fueron construidos de cero por el rey mismo y otros eran palacios hasmoneos que Herodes reformó. Este Herodión fue construido desde cero, desde la primera piedra, por el rey Herodes. Y es en este lugar donde, 20 años después de ser construido, el rey va a ser enterrado. Así que esto es lo que le da a este lugar una importancia por sobre todos los demás lugares que fueron construidos por este gran rey, por este gran constructor. Ahora vamos a hacer un paseo por cada una de las ruinas que vemos hoy sobre la montaña, pero no es lo único que el rey construyó. También en el valle, al lado de esta montaña, están los restos de una ciudad administrativa que Herodes encargó construir. Estos restos los vamos a ver desde arriba, desde donde estamos, pero no los vamos a recorrer hoy. Síganme.
Esta fortaleza estaba dividida, o este palacio estaba dividido en dos. La parte superior, Herodión superior, y Herodión inferior. Y esto lo sabemos ya por los escritos de Josefo, de mucho antes de que los primeros arqueólogos vinieran a excavar en este lugar. Ya sabíamos que tenían que haber aquí dos zonas muy claramente delimitadas. Y voy a leer lo que Josefo nos cuenta sobre este lugar. Esta fortaleza, que se encuentra a unos 60 estadios de distancia de Jerusalén, es naturalmente fuerte y muy apropiada para la estructura, así porque en la cercanía hay un monte que se eleva a mayor altura por las torres redondas y un escarpado ascenso formado por 200 escalones de piedra labrada. Dentro de él hay costosos apartamentos reales hechos para la seguridad y el ornamento. En la base del monte hay zonas construidas de tal forma que vale la pena ver, entre otras cosas, por el modo en que se trae allí el agua, que escasea en este lugar desde lejos y a gran costo. La planicie alrededor fue construida como una ciudad que no tiene paralelo, y el monte sirve de acrópolis para las demás residencias. Esto lo leemos en el libro Guerra de los Judíos, libro 1, capítulo 31, y también en Antigüedades Judías, en el libro 14. Ahora, ¿qué descubrieron los arqueólogos una vez que leímos esto, que leímos la descripción de Josefo? ¿Qué descubrieron los arqueólogos en este lugar? Primero, el elemento más importante que hay en la Herodión inferior es el gran estanque, la gran piscina. Y cuando decimos grande, es grande. Tiene 45 por 70 metros de tamaño y 3 metros de profundidad. Esta piscina pudo haber sido utilizada para nadar, pero también con pequeños botes pueden haber navegado en este lugar. Probablemente hayan nadado entre las orillas y el edificio central, este edificio circular, de planta circular, que hay en el centro de la piscina, lo que nosotros llamamos, los arqueólogos llamamos tolos. Es un edificio circular rodeado de columnas, sobre todo decorativo. Es como un pabellón y puede ser que hayan la forma de divertirse haya sido nadar entre el borde de la piscina, llegar al tolos y descansar en ese lugar o hacer algún tipo de comida, comer en ese lugar o algún tipo de fiesta. Esta piscina estaba rodeada por jardines. Como ven, estas columnas que rodean la piscina, estos eran pórticos o galerías techadas que rodeaban la piscina, pero también entre los pórticos y la piscina habían jardines con plantas frutales o decorativas. Además, en uno de los extremos, ahí donde pueden ver una cúpula, hay una casa de baños. Una casa de baños que es la más grande de Herodión. Vamos a ver después la casa de baños que hay sobre la montaña, en el palacio. Esta es más grande y probablemente haya sido utilizada sobre todo por los invitados que tenía el rey en este lugar. Además tenemos un edificio que no podemos ver desde aquí, solamente partes, pero que todo su piso inferior se ha conservado y que creemos que ha sido una especie de palacio, probablemente algún edificio administrativo, pero muy lujoso en su forma de construcción. Y por último, otro elemento que desde aquí, desde este lugar no se puede ver, es una planicie de más de 300 metros de largo y de 30 metros de ancho, que no es suficiente, sus medidas no son suficientes para decir que eso haya funcionado como una especie de hipódromo, que también eran muy comunes en esta época. No es suficientemente ancho para funcionar como hipódromo, pero probablemente esta planicie, que no es natural, haya sido utilizada en la procesión en que cuando trajeron los restos del rey Herodes desde Jericó para ser enterrado en este lugar. Puede ser que la procesión haya hecho una especie de desfile en esa planicie antes de empezar a subir por las escalinatas hacia el lugar final del entierro del rey.
Aquí estamos frente a, o en el inicio de la gran escalinata, la escalinata real, que era el único acceso al palacio de la montaña. Este palacio era más que un palacio, era una fortaleza y tenía una sola entrada que podía ser completamente resguardada para que ningún intruso pudiera entrar. Esta escalinata tiene más de 120 metros de largo y en la parte superior entra a través de un túnel que corta la montaña para llegar al patio del palacio. Esta escalinata que vemos hoy es la segunda fase de construcción de este lugar. En Herodión, los arqueólogos encontraron 5 fases de construcción. Y esta escalinata pertenece a la segunda o a la tercera incluso fase de construcción. La escalinata original de la primera fase, podemos ver los restos aquí. Y como ven, es ligeramente, está construida en una dirección ligeramente distinta que la escalinata original. Si la pueden ver, aquí vemos la última parte, la parte inferior de la escalinata original, que posteriormente fue cubierta cuando el monte fue completamente forrado por piedras y tierra en la tercera fase. De eso vamos a hablar cuando estemos arriba. Bueno, como ven, es un poco empinada esta escalinata. Según los escritos de Flavio Josefo, tenía 200 escalones. No encontramos todos los escalones que habían aquí, así que no los podemos contar. Pero por la topografía del lugar, vemos que se trata de una escalinata no fácil de subir. Por lo tanto, yo creo que el rey mismo no la subía caminando como nosotros. Probablemente se subía a una mula y lo hacía cabalgando sobre una mula, o en un carro que era transportado por esclavos. Eso también puede ser una opción. Yo no lo veo al rey Herodes, el rey más importante y más poderoso que tuvo Judea, subiendo 200 escalones que a mí me están costando. Acá estamos en la entrada principal y desde acá ya entramos al patio. Pero primero tenemos que ir al modelo que está arriba y hacer una vista de pájaros sobre todo lo que hay en este lugar. Vamos a ubicarnos primero, estamos en el lugar más alto hoy del palacio en la montaña de Herodión. Pero antes de empezar a hablar del palacio mismo, vamos a ubicarnos geográficamente. Esos edificios altos que ven allá a lo lejos, eso ya es Jerusalén. Eso ya son los barrios sudorientales de Jerusalén. Por supuesto, de la Jerusalén moderna. La Jerusalén antigua estaba bastante más al noroeste y no se podía ver desde aquí, ni desde allá se podía ver Herodión. Pero el que salía de la Jerusalén antigua y caminaba un par de kilómetros hacia el este y hacia el sur, ya desde ahí podía ver esta montaña. Esta montaña estaba planificada para ser vista desde todos los alrededores, desde gran parte de Judea. Ese era el moto del rey que fue finalmente sepultado en este lugar. Además de Jerusalén, podemos ver un poco hacia la izquierda la ciudad de Belén. Si ven donde hay más edificios, donde hay mucha concentración de edificios y de casas, esa es la ciudad de Belén de hoy, la ciudad moderna, lo que aquí en Israel llamamos Betlehem. Estamos en lo que se llama Cisjordania, pero en la parte de Cisjordania que está administrada por el Estado de Israel. Por eso podemos venir aquí y filmar, y por eso hay arqueólogos israelíes que excavan desde hace más de 40 años, en realidad desde hace más de 60 años en este lugar. Ahora vamos a ver
este modelo que nos va a ayudar a entender un poco lo que posteriormente vamos a ver abajo en el palacio. En este modelo podemos ver cómo estaba construido este palacio en la punta de una montaña que, si bien es una montaña natural, pero los trabajos de construcción la convirtieron en una montaña mucho más alta de lo que era inicialmente. El palacio tenía una planta redonda de 63 metros de diámetro, tenía 7 pisos de alto, 2 de los cuales eran subterráneos. Esto es visto desde el lado de afuera. Visto desde el lado de adentro, el palacio tenía 2 pisos. O sea, las dependencias, los patios, los cuartos reales, el triclinio, todo llegaba a una altura de 2 pisos. Y el resto, como pueden ver aquí, el resto de la altura de este lugar era aprovechada entre estas 2 paredes paralelas. Habían cuartos, almacenes, dependencias, probablemente los soldados también tenían sus habitaciones en estos espacios. Aquí estamos hablando de 2,5 metros entre pared y pared. Y como les digo, 7 pisos de alto. En el piso inferior, hace un par de años, se encontró una bodega de vinos, los restos de una bodega con los jarrones todavía in situ, todavía en su lugar donde habían sido puestos hace más de 2000 años. Como ven, además, tenemos 3 torres semicirculares y una torre circular, mucho más alta también. Estas 4 torres estaban orientadas según los 4 puntos cardinales. Es muy importante, era muy importante para el rey, para Herodes, las proporciones, las direcciones. Él había sido muy influido por la arquitectura y por la planificación urbana romana. Además, muchos de sus invitados eran romanos, como vamos a ver más adelante en este paseo. Algo muy importante que les quería mostrar aquí, porque es el único lugar donde se puede ver bien, es cómo este lugar, esta montaña, en la tercera fase de su construcción, estamos hablando entre el año 15 y el año 4 antes de la era común, cambió completamente su forma. Si en sus primeros años podíamos ver la mayoría de estos 7 pisos completamente expuestos, hacia la muerte del rey, se realizaron trabajos de forrado de las laderas de esta montaña con toneladas y toneladas de piedra y tierra, convirtiendo esta montaña en un cono truncado, en una especie de volcán. Quien lo veía desde afuera parecía que estaba viendo un volcán, era un cono con la parte de arriba cortada. ¿Por qué es esto? Ya vamos a hablar cuando lleguemos a la tumba misma. Pero adelanto, tiene que ver con la tumba. Como ven, es en este momento en que la escalinata es reforzada con estos arcos que vimos cuando subimos. Estos arcos y las paredes laterales de la escalinata, su función era evitar que estas toneladas de tierra y piedra cubrieran, taparan la entrada principal. Si bien la escalinata original también era un túnel, pero en esta segunda escalinata construida en la tercera fase junto con el forrado de la montaña, se hace un pasillo mucho más alto y este pasillo necesitaba estar protegido de derrumbes y esta es la forma en que los ingenieros del rey lo protegieron. Ahora vamos a ver un poquito lo que había adentro del palacio. Hablamos ya de lo que lo rodeaba. Ahora vamos a ver el palacio mismo. Como ven,
el palacio estaba dividido en dos partes. La parte oriental era este gran patio que ocupaba prácticamente casi la mitad del círculo. Este patio es lo que se llama un patio peristilo, un patio rodeado por columnas, que su parte central estaba abierta al cielo, pero alrededor tenía pórticos o galerías que permitían a la gente también resguardarse un poco del sol. En el lado occidental tenemos el triclinio y las dependencias del rey en la parte norte, en la parte sur, y en la parte norte una casa de baños. Todas estas cosas, que aquí están representadas en forma muy simple, vamos a bajar y las vamos a ver una por una en el emplazamiento. Aquí, como ven, está la torre de planta circular que les mostré arriba. Esta es la única torre que es completa. Todo el resto de las torres son semicírculos y están adosadas a el muro del palacio. Esta torre es completamente circular y el muro del palacio está adosado a ella. Estamos en el patio central, o el patio más importante de este palacio. Como ven, estamos rodeados por columnas, por lo tanto es lo que llamamos los arqueólogos, llamamos un patio peristilo. Y esto significa, las columnas significan que estas columnas sostenían techos, o sea, teníamos pórticos o galerías alrededor de este patio. Además, en el medio del patio había una cisterna de donde se podía extraer agua potable, y a ambos lados, a ambos extremos, extremo norte y extremo sur, habían exedras, que son estas paredes semicirculares, estos ábsides, que también es una característica de la construcción greco-romana. Ahora, si me siguen, vamos a pasar al segundo elemento importante de este palacio. Aquí vamos a entrar a lo que llamamos el triclinio. ¿Qué es un triclinio? Un triclinio es un salón comedor. Recuerdan que en la antigüedad los romanos, para comer, ellos no comían sentados en una silla frente a una mesa, sino comían, sobre todo, por supuesto, las clases altas, comían acostados, recostados en unos sillones que se llamaban clinia. Y por eso triclinio, porque tiene 3 de estos sillones. Este lugar, como ven, tenía una entrada principal y 2 canales. Estas no son entradas, no son puertas, sino que son ventanas, uno de un lado y otra del otro. O sea que el triclinio, el que se sentaba a comer dentro del triclinio, tenía una vista del patio. El patio, por supuesto, estaba cubierto de plantas decorativas, árboles probablemente. Este patio, no lo dije antes, no se han encontrado restos de un piso. Por lo tanto, creemos que en el medio del patio había tierra fértil, donde podían ser plantadas todo tipo de plantas. Y el que se sentaba en el triclinio tenía esta mientras comía. Era muy importante en la cultura romana. El triclinio no estaba techado con la ayuda de estas columnas y tampoco tenía estos asientos a los costados. El triclinio original estaba techado de otra forma y las paredes no tenían estos elementos adosados. Estos elementos, las columnas y los asientos, son un agregado de los rebeldes que tomaron este lugar en el año 66 de la era común. Los rebeldes judíos, durante la gran revuelta contra los romanos, tomaron Herodión y lo convirtieron en uno de sus
bases principales. Y a este lugar, a este triclinio, lo convirtieron en una sinagoga. Y eso lo sabemos porque esta disposición de columnas y los bancos dispuestos alrededor de un salón central es la disposición clásica de las sinagogas del siglo I de la era común, de las primeras sinagogas que hubieron. Todas las sinagogas que conocemos en todo Israel de esta época fueron construidas de esta forma. Pero como les dije, sabemos que esta construcción, esta disposición es posterior a la época de Herodes, porque en la época de Herodes este lugar tenía otra función. Ahora, si seguimos hacia el norte, podemos ver estas construcciones que prácticamente no han sido excavadas, o muy poco de ellas se conoce, pero que los arqueólogos pensamos que estas eran las dependencias privadas del rey. El cuarto del trono, o incluso la habitación del rey, tiene que haber estado en esta zona, entre el triclinio y lo que viene en el extremo norte, que es la casa de baños. Una casa de baños privada dentro del palacio. Habían dos casas de baños en Herodión, una adentro del palacio de la montaña y la otra en el valle abajo, ya vamos a hablar de ella. Si venimos a la casa de baños, gran parte de sus distintos elementos se han conservado. Las casas de baño de estilo romano, que Herodes fue el que las introdujo en la tierra de Israel, fue el primero que construyó casas de baños en la tierra de Israel, tenían todas básicamente los mismos elementos. Primero que todo, había que tener un cuarto caliente. Además de cuarto caliente, había que tener un cuarto tibio y un cuarto frío. Por supuesto que no es suficiente con esto, y en muchos casos también había un vestuario, habían piletas, piscinas, habían patios de recreo, habían muchos agregados a esto, pero los tres elementos principales son el cuarto caliente, el caldarium, que es el cuarto en donde estamos ahora. Como pueden ver, es el cuarto más grande de esta casa de baños, que estaba techado con una gran bóveda, que podemos ver el inicio y el final de esta bóveda aquí, y que en el piso, hoy no lo podemos ver, pero el piso era doble, para que el aire caliente pueda fluir entre estos dos pisos y pueda calentar este cuarto, y que después pueda subir por las paredes a través de estas canaletas. Estaban cubiertas, pero por dentro eran huecas, y por aquí podía subir también el aire caliente y salir hacia afuera. Y mientras subía, calentaba también las paredes. Este es el cuarto principal de toda casa de baños al estilo romano. Y como les digo, Herodes era fanático de estas cosas y él las introdujo en todos los palacios que construyó o que reformó. Además de este caldario o cuarto caliente, tenemos aquí el cuarto tibio. El cuarto tibio era un cuarto que naturalmente estaba al lado del cuarto caliente y recibía menos calor que el cuarto caliente. El cuarto tibio o tepidarium era un lugar de paso, no era un lugar donde la gente se quedaba, y por eso generalmente son cuartos chicos. Lo importante de este lugar es la cúpula. Esta cúpula creemos que es la cúpula más antigua que se ha conservado en la tierra de Israel. Esta cúpula del siglo I antes de la era común. Sabemos que habían otras, pero esta es la más antigua que se ha conservado hasta el día de hoy. Así se la encontró, no está reconstruida. Así la encontraron los arqueólogos hace más de 60 años. Y además de eso, en este lugar había un vestuario. Por aquí se entraba, hicimos el recorrido al revés. Por aquí se entraba, la gente se podía sacar la ropa, ponerla en distintos muebles que habían adosados a las paredes y empezar el recorrido. Lo que nos falta, que no se puede ver hoy, pero que había también, es el cuarto frío. En todos los baños construidos por Herodes, el cuarto frío no es solamente un cuarto donde no hay nada
no hay nada que lo caliente. El cuarto frío en los palacios de Herodes siempre es una mikve. ¿Qué es una mikve? Una mikve es un baño ritual judío que tiene sus propias características. Es una especie de bañera escalonada que está durante todo el año llena de agua. Y Herodes se cuidaba, por más que él no era muy amante de la religión, pero él se cuidaba de tener estos elementos en sus palacios porque él recibía también visitas de dignatarios o de funcionarios de la administración de Judea y tenía que mostrarles que él cuida las tradiciones y las leyes religiosas de los judíos. ¿Cómo se proveía de agua este palacio? ¿Cómo hacían para mantener estos jardines y esta casa de baños con piletas y sistemas de riego en un lugar tan desértico como es esta zona? Vengan que les voy a mostrar el secreto. Como ven, estamos en un espacio subterráneo. Y como pueden ver aquí en las paredes, este lugar, esta cueva, ha sido revestida por una argamasa especial que permite conservar agua en este lugar y que el agua no se filtre a través de la roca. Este es uno de los 4 pozos de agua que había en este lugar. Pero este pozo de agua tiene la particularidad de ser el que está más cerca del palacio, porque los otros 3 están abajo en la montaña. El agua no subía sola hasta aquí. El agua llegaba a los pozos inferiores, a las cisternas inferiores, a través de un acueducto que traía las aguas de un manantial que se encuentra a alrededor de 4 kilómetros hacia el norte. Estas aguas llenaban estos grandes depósitos en la base de la montaña y de ahí tenían que subirla manualmente hasta aquí. ¿Cómo se sube el agua manualmente en la antigüedad? En bolsas o en jarrones, en bolsas de cuero, subidas a una mula y transportadas a través de la escalinata que vimos antes hasta este lugar. Cuando uno es rey y tiene muchos esclavos, eso no es problema, no es un gran problema. El gran problema era traer agua hasta la montaña y eso fue solucionado por los ingenieros del rey Herodes. Este sistema subterráneo, en una época posterior, durante las rebeliones judías contra los romanos, la primera gran rebelión entre el año 66 y el 70, y la segunda gran rebelión, que es la rebelión de Bar Kokhba, entre el año 132 y 135 o 136. Durante estos periodos, todo este sistema subterráneo cambia y pasa a ser parte de un sistema de escondite. Ya no son utilizadas las cisternas como contenedores de agua, sino como lugar de escondite. Y es en este momento en que túneles uniendo todas estas cisternas son excavados en la roca. Lo que vamos a ver ahora son las cisternas mismas y los túneles excavados por los rebeldes más de 70 años después de la muerte del rey Herodes. Ahora vamos a bajar por los túneles hechos por los rebeldes y de vez en cuando vamos a encontrarnos con alguna de las cisternas ya construidas en la época de Herodes. Si me siguen por aquí, todo este gran foso y estos túneles fueron hechos en condiciones muy difíciles. Tienen que recordar que estaban en guerra y los romanos los asediaban permanentemente. ¿Cómo se hace una cosa así
sin llamar la atención de los romanos, sin que los romanos se enteren de que los rebeldes se están escondiendo en este lugar. Bueno, cuando lleguemos a la cisterna, a lo mejor vamos a poder contestar a esa pregunta. Aquí estamos en la parte superior de una de estas cisternas. La cisterna era mucho más profunda, pero fue lentamente cubierta con los residuos de la excavación de los túneles. O sea, cuando durante los trabajos de preparación de estos túneles, para que los romanos no se den cuenta que hay alguien en esta montaña que está preparándose para esconderse en este lugar, todos los residuos, toda la piedra que era extraída de la montaña era trasladada a estas grandes cisternas y poco a poco las cisternas fueron llenadas. Como ven, las cisternas originalmente estaban recubiertas con esta argamasa que vimos también arriba, que es lo que permitía que el agua se conserve. Y aquí podemos ver, si me siguen, podemos ver la altura de esta cisterna, la altura original. De esta cisterna. Se cree que entre las 3 grandes cisternas de este lugar podía recolectarse más de 2.300 metros cúbicos de agua. Esto es mucha agua que podía estar guardada en este lugar y que podía ser usada, como les dije antes, ya sea como agua potable por la gente que vivía en este lugar. Seguramente cientos de personas vivían en la época de Herodes en este lugar, pero también podía ser usada como agua de riego. Había aquí un gran sobrante de agua que podía ser utilizado para embellecer este palacio y sus alrededores también. Como les dije antes, se ha encontrado una bodega de vinos en este lugar, vinos que probablemente algunos fueron importados desde otros países, pero puede ser que algunos hayan sido producidos en este lugar. ¿Y cómo producimos vino en el medio del desierto? Necesitamos agua. Bueno, puede ser que parte de esta agua haya venido de estas grandes cisternas. Vamos a ver la otra. Aquí podemos ver muy claramente, si nos paramos en este lugar, podemos ver claramente la cantidad de tierra que hizo falta para rellenar esta parte de la cisterna. Como ven, aquí no llegamos ni siquiera al piso de la cisterna, y todo esto, que hoy ha sido reforzado con cemento, todo esto nos muestra que esta parte donde estuvimos parados antes es un agregado posterior y no es el piso original de la cisterna. Esta entrada, este pasaje por el cual vamos a pasar a la cisterna siguiente, también, como ven, aquí había argamasa que cubría la pared, una pared de roca sólida, y esta argamasa fue rota para poder excavar aquí un túnel que conecte estos dos elementos subterráneos. Aquí estamos en otra de estas cisternas. Como ven, otro túnel rompe la pared, probablemente durante alguna de estas rebeliones, ya sea la primera, la gran rebelión en contra de los romanos, o la rebelión de Bar Kokhba. Y aquí estamos otra vez en una cisterna que ha sido parcialmente cubierta
de los residuos que salieron de los trabajos de los rebeldes. Esta cisterna tiene la misma profundidad que la que vimos recién. Esta bóveda, construida en la puerta de la cisterna, probablemente fue construida en la tercera fase de construcción de la montaña. ¿Recuerdan cuando la montaña es forrada completamente por tierra y piedras? Esa es la tercera fase, y es la fase de preparativos antes de la muerte del rey. ¿Y cómo sabemos que esta bóveda fue construida ahí? Porque esta bóveda, toda su función es evitar que todas estas piedras y esta tierra entren dentro, a través de la entrada a la cisterna, entren a la cisterna y la tapen. Además podemos ver cómo está adosada a una construcción anterior. La construcción anterior es la original de la primera fase. La construcción de la tercera fase está adosada de una forma muy clara a la misma. Otra cosa muy interesante que podemos ver son estas ramas, estas maderas. Esto no es algo que los conservadores hayan puesto ahora en los años 2000. Estas maderas son originales de la construcción original de hace más de 2000 años. Están aquí y se han conservado porque estamos en el desierto. La madera se conserva aquí. Y probablemente hayan sido parte de algún andamiaje que se construyó aquí durante los trabajos de preparación de esta bóveda y después quedaron aquí. Los que trabajaron en este lugar no vieron la necesidad de extraerlo. Y así quedaron por más de 2000 años. Este es uno de los elementos que fue anulado y desmantelado cuando se crea el cono, cuando se forra la montaña para formar este cono artificial. Este elemento, como pueden ver, es un teatro construido al estilo romano, teatro de 32 metros de diámetro, con capacidad para alrededor de 400 espectadores, teatro chico, que probablemente haya servido al rey y a sus invitados y a su familia como lugar de esparcimiento. Pueden haber traído obras de la ciudad de Cesarea, que era la gran ciudad pagana de Judea, obras que funcionaban allá, traerlas acá para la dispersión del rey. Aquí podemos ver el escenario o la escena, como se dice en la arquitectura romana. Escena o skene es un edificio que funciona, por supuesto, como escenario, pero es más que un escenario, porque es un edificio alto que puede tener hasta, en este caso, 3 pisos de alto, y le proporciona fondo a el escenario mismo. Y este fondo generalmente incluye puertas finamente decoradas, con columnas y capiteles, y en muchos casos no aquí, no sabemos si aquí, pero probablemente aquí todavía no. Se usaba mucho el revestimiento de mármol. De la escena no se conservó mucho, solamente el cimiento, pero podemos ver que era bastante importante y estaba muy ricamente decorada. Podemos ver en algunos de sus extremos la forma en que este lugar, que esta construcción estaba decorada. Como vemos, el teatro mismo o las gradas, lo que se llama la cavea, estaba dividido en dos partes a través de un pasillo. Este pasillo podía ser utilizado por la familia del rey que venían desde arriba, desde las recámaras del rey que ya vamos a conocer,
venían desde arriba y podían ubicarse en los asientos superiores, y el público general o la gente invitada podía entrar por los costados y ubicarse en los asientos inferiores. En la época romana, esta parte donde estoy parado no era utilizada, o en algunos casos se utilizaba para asientos, se ponían aquí asientos de madera. En la época griega, anterior a la romana, no había un edificio, una cena, sino que las obras se producían aquí, en lo que se llama la orquestra. Las obras eran realizadas en este lugar, como les digo, en la época romana ya no, pero este semicírculo se mantiene y es reutilizado sobre todo para honrar a invitados especiales. Ahora vamos a ver la recámara, una de las recámaras que hay arriba que pertenecían al rey mismo. Superior del teatro hay una serie de habitaciones o recámaras. Estamos en la central, lo que es llamado el Salón Real o la Recámara Real. Este lugar, al igual que el teatro, fue destruido, desmantelado y cubierto por la tierra y las piedras que formaron la ladera de la montaña en la tercera fase. Este lugar no fue completamente, afortunadamente, no fue completamente desmantelado. Podemos ver todo lo que podemos ver aquí, todos los detalles, así fue como se encontraron. Podemos ver detalles pintados en las paredes. Esto ha sido pintado con una técnica que se llama la técnica de seco. A diferencia del fresco, el seco se pinta sobre yeso o argamasa que está ya seca. Es más rápida, pero dura menos que el fresco. Y ya vamos a entender por qué pintaron esto en una técnica que es más rápida, porque abajo de esta técnica, abajo de esta argamasa, se han encontrado restos de fresco que pertenecen a una fase anterior. Todo este salón fue decorado para el rey, pero en el año 15 fue redecorado porque probablemente creemos que es por la visita de Marcos Agripa, el segundo en el mando del César Augusto, el César de Roma. Y cuando Marcos Agripa viene aquí, el rey Herodes quería mostrarle la opulencia de este lugar y por eso, entre otras cosas, manda a redecorar este salón. Este salón que en un principio estaba decorado con la técnica del fresco, es cubierto y redecorado, como les digo, con elementos hechos en seco. Pero estos elementos no solamente son pinturas, sino que también tenemos detalles en stuco. El stuco son estos agregados que sobresalen de la pared, que están hechos también en una mezcla de yeso y de toda clase de materiales y que permiten dar profundidad a las distintas decoraciones. Además, en las paredes tenemos descripciones de paisajes, lo que se llaman paisajes nilóticos, paisajes que el Nilo, que recuerdan Egipto. Y lo que pensamos es que esto ha sido hecho en forma intencional, ya que Marcos Agripa fue quien triunfó en la batalla de Actium, la batalla contra Cleopatra y Marco Antonio. Y por eso estos detalles nilóticos, para demostrarle a Marco Agripa el aprecio que el rey Herodes tiene por él y por el Imperio Romano. Otra cosa que nos cuenta Flavio Josefo sobre este lugar, probablemente el dato principal que recibimos de Flavio Josefo, es que en este lugar fue enterrado Herodes. Flavio Josefo nos cuenta que Herodes murió en un palacio que él tenía en Jericó, de alguna enfermedad extraña y bastante terrible.
y que sus restos fueron traídos en procesión desde Jericó hasta Herodión para ser enterrados finalmente en su tumba en Herodión. Y por eso durante muchos años arqueólogos e historiadores se preguntaron dónde está esta tumba. Cuando en los años 60 se empezó a excavar tanto la fortaleza Palacio de la Montaña como lo que es la Herodión inferior, la pregunta que había siempre en los cerebros de estos primeros arqueólogos era ¿dónde está la tumba? ¿Cuándo vamos a encontrar la tumba de este rey? Y esa fue la pregunta también que trajo a un gran investigador y gran arqueólogo llamado Ehud Netzer. En el año 1972 Ehud Netzer empezó a excavar en este lugar y siguió prácticamente en forma ininterrumpida excavando hasta que en el año 2006 decidió cambiar su forma de pensar, decidió cambiar su paradigma y buscar la tumba en otro lado. En un principio él pensó que la tumba podía ser la torre redonda que está arriba en la montaña, o podía estar en la Herodión inferior, en alguno de los edificios monumentales que se encontraron ahí, pero no encontró ningún indicio, después de haber excavado estos lugares, ningún indicio de que la tumba podía tener alguna relación con eso. Entonces en el año 2006 decidió que todavía no sabemos nada hoy, en esa época, en ese entonces, no sabemos nada sobre la forma en que esta montaña fue cubierta, fue forrada. Y él sabía que aquí, un poquito arriba de donde estamos, hay una pared, lo que se llama la pared inclinada, y que esta pared probablemente haya sido el primer forraje de la montaña, la primera fase de preparación de la forma final de esta montaña. Esta pared inclinada fue finamente construida, pero cuando Ehud Netzer empezó a excavar al lado de esta pared, vio que los restos de las piedras y la tierra que se utilizaron para el forraje final, para el forrado final de este lugar, destruyen la pared inclinada. Son puestos sobre la pared inclinada y lo destruyen. Otra cosa que entendió es que las escalinatas monumentales, las escalinatas reales que suben a la fortaleza de la montaña, fueron cubiertas por este forrado de piedras y tierra, y una nueva escalinata fue construida que anula también la escalinata anterior, pero también anula la pared inclinada. Todo esto que les estoy diciendo llevó a Ehud Netzer a entender que aquí tiene que haber habido algo anterior a el forrado final de la montaña. Y tiene que haber también habido una razón por la cual esta montaña cambió su forma. Entonces, en esta zona donde estamos, haciendo algunas excavaciones de prueba, encontró lo que estaba buscando finalmente. En un principio encontró restos de un sarcófago completamente destruido, pedazos pequeños de un gran sarcófago de piedra, y cuando siguió excavando, llegó a un monumento, a lo que quedaba de un monumento finamente construido con piedra caliza tallada, que se asentaba sobre un podio más grande todavía, de 10 metros por 10 metros, construido de la misma forma. Limpiando toda la zona alrededor de este monumento, Netzer encontró los restos que le faltaban de este sarcófago y 2 sarcófagos más. En total 3 sarcófagos, uno de los cuales hecho en una piedra especial que no es la piedra de esta zona. Es una piedra caliza rojiza que no es típica de esta zona, ha sido traída de otro lugar. Estos 3 sarcófagos estaban finamente decorados con rosetas y tenían una tapa
triangular, algo que no es típico todavía en esta época. Posteriormente empiezan a aparecer sarcófagos así, pero en la época, siglo I antes de la era común, no habían sarcófagos así en la tierra de Israel. Además de los sarcófagos y del monumento, de los restos del monumento, Netzer encuentra frisos y molduras y restos de la construcción que había sobre este podio. Y poco a poco, ya que Netzer, además de arqueólogo, también era arquitecto, poco a poco fue reconstruyendo el monumento mismo que se alzaba en este lugar. Y llegó a la conclusión de que este monumento era la tumba del rey Herodes. Era un monumento mortuorio que originalmente contenía dentro de sí estos 3 sarcófagos, siendo el sarcófago rojo, el especial, probablemente donde fue enterrado el rey, y los otros 2 pertenecientes a miembros de la familia del rey. Ahora, ¿cómo Netzer reconstruyó este rompecabezas en base a las piezas que encontró tiradas? Aquí tenemos una descripción en escala, por supuesto, de la propuesta de Netzer. El podio abajo, cuadrado, 10 metros por 10 metros. Sobre este podio se alzaba un primer piso, también de planta cuadrada, decorado con pilastres y con frisos, con lo que se llama entabladura, o sea, frisos y molduras y cornisas. Sobre este primer piso se alzaba un segundo piso, un tolos o un edificio redondo, de planta redonda, decorado con 16 columnas, cada una de las cuales con un capitel jónico. Y sobre este tercer piso, el techo cónico, pero no un cono perfecto, sino un cono cóncavo. Conos cóncavos conocemos por lo menos de una tumba más en Jerusalén, lo que es llamada la tumba de Absalón. En el valle del Cedrón en Jerusalén hay una tumba que tiene este mismo techo. Y este techo también está decorado con estas urnas, que Netzer encontró 5 de estas urnas, o los restos de 5 de estas urnas, desparramados por toda esta zona. Estas urnas las conocemos también de edificios, las hemos visto en edificios mortuorios, por ejemplo en Petra. El edificio llamado Hasne o Gisne en Petra es el edificio más conocido del cementerio de Petra. Tiene en su ápice, en la parte superior, una urna como estas. Todos estos elementos llevaron, como dije, a Netzer a declarar sin lugar a dudas en el año 2007 que él había encontrado la tumba, finalmente, la tumba del rey Herodes. Lamentablemente o trágicamente, 3 años después, trabajando en este lugar, el profesor Netzer se apoyó en uno de los andamios que rodeaban este lugar, que todavía era una zona de excavación. Este andamio cedió y Ehud Netzer cayó y falleció en ese lugar. En este mismo lugar donde trabajó casi 40 años y donde 3 años antes finalmente encontró lo que había buscado, terminó cayendo uno de los grandes arqueólogos que tuvo el Estado de Israel. Pero ahora vamos a hablar un poquito de lo que vemos. Aquí podemos ver algunas de las molduras que quedaron en el lugar. No todas, se han encontrado muchas de estas. Y parte de las piedras que formaban esta construcción. Un poquito a la derecha podemos ver el podio mismo, también con sus cornisas y molduras. Fíjense en detalle la fineza del tallado de las piedras.
Por supuesto, el edificio principal no se conservó, pero podemos ver por la base del edificio con qué lujo este fue construido. Y aquí en el medio del podio podemos ver esta recámara que había en el centro del podio. Esta era una de las 3 recámaras que tenía este edificio. Una en el podio, una en el edificio, en la parte cuadrada del edificio, y otra en el tolos, en la parte de planta circular. En cada una de estas recámaras había uno de estos sarcófagos que se encontraban. ¿Por qué encontramos restos desperdigados y no una construcción entera? ¿Por qué gran parte de este palacio se ha conservado tal cual fue dejado hace 2000 años y justo la tumba del rey ha sido destruida? Bueno, a eso tenemos una respuesta bastante convincente. Sabemos que esta tumba estuvo en pie durante por lo menos 70 años. Pero después, en el año 66 de la Era Común, como les comenté antes, vienen los rebeldes judíos que estaban luchando contra los romanos, vienen y conquistan este lugar. Y convierten este lugar en una de sus bases desde las cuales podían atacar a los romanos. Creemos que una de las primeras cosas que estos rebeldes hicieron fue destruir la tumba del rey que había sido un rey tan odiado por los judíos. Un rey que había sido rey vasallo de los romanos, pero no solo vasallo porque había sido forzado, sino él era amigo de los romanos, amaba la cultura romana, había sido muy cruel con el pueblo judío durante su época, y había introducido en Israel elementos completamente extranjeros, extraños a la cultura judía. Y por lo tanto, 70 años después, los judíos seguían odiando a este rey. Y cuando tuvieron la primera oportunidad, eso creemos, y conquistaron este lugar de mano de los romanos, probablemente una de las primeras cosas que hicieron fue destruir la tumba y hacer añicos de los sarcófagos que habían dentro de la tumba. Por eso encontramos pedazos de cada una de estas cosas y no un monumento que podría estar en pie hasta el día de hoy. Otra cosa que les quiero contar es por qué esta tumba está en este lugar. Primero, es importante que entendamos, les hablé de 5 fases de construcción en la montaña. La primera fase es la construcción del palacio y la escalinata que después fue recubierta y sobre ella construida otra escalinata. En esta primera fase, o a principios de la segunda fase, es que se construye el monumento mortuorio de Herodes. Esto quiere decir que Herodes estuvo implicado desde el principio en todos los preparativos para su muerte. Como un rey egipcio que prepara su pirámide, Herodes preparó su monumento. Pero en un principio, solo este mausoleo iba a ser el monumento mortuorio de Herodes. Cuando llegamos ya a la tercera fase, allá por el año 15, cambian los planes. Y Herodes decide cubrir todo lo que había en las laderas de esta montaña, ya lo dije antes a eso, forrar todo con piedras y tierra. Y muchos edificios o almacenes, había un teatro y otras cosas que ya vamos a ver, son completamente desmantelados y cubiertos con estas toneladas de piedras y tierra. Por supuesto que el monumento no, pero todo lo que había alrededor del monumento es cubierto. Y las laderas quedan completamente lisas, formando así este cono con forma de volcán que mencioné antes. Y este cono con forma de volcán pasa a ser, y eso es lo importante, pasa a ser el monumento mortuorio
de Herodes. Ya no estamos hablando de un mausoleo, estamos hablando de una montaña. Toda la montaña pasa a ser el gran monumento, la gran pirámide del rey Herodes. Esta montaña que podía ser vista desde Jerusalén, desde algunas zonas que rodeaban la ciudad vieja de Jerusalén, podía ser vista esta montaña. O sea que el que salía de Jerusalén y viajaba, por ejemplo, hacia el sur, ya podía mirar hacia el oriente, hacia el suroriente, y ver la gran tumba del gran rey, por lo menos eso, así se veía él mismo, el gran rey de Judea. Y esta es la intención. Todo lo que les conté antes, y volví a contarles varias veces, de este forrado de las laderas de la montaña, toda la intención fue convertir una montaña natural en un monumento. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido. Espero que lo hayan disfrutado. Yo personalmente disfruto mucho cada vez que vengo a Herodión, es uno de mis sitios favoritos. Espero que si alguna vez tienen la posibilidad, vengan a Israel y lo recorran físicamente, pero también por la pantalla. Espero haber sido suficientemente claro. Me despido y nos vemos en la próxima. Chao.